Bienvenidos. Vamos a conversar sobre lo que se conocen como las principales variables macroeconómicas. A diferencia de la teoría microeconómica, en donde se analizan decisiones individuales y las principales variables que impactan sobre estas decisiones individuales, a nivel macroeconómico hablamos de variables agregadas. Es decir, el consumo agregado, por ejemplo, es la suma de los consumos de todas las personas en una economía, o la variable macroeconómica más relevante, la que más espacio ocupa en los distintos medios de comunicación y en distintos estudios macroeconómicos, es, por ejemplo, el PBI, el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es la suma de los bienes y servicios finales producidos en una economía durante un periodo de tiempo. Esta distinción es importante, el hecho de que hablamos de bienes y servicios finales. Es decir, en el cálculo del Producto Interno Bruto, removemos lo que son los bienes intermedios. Para ponerlo en un ejemplo práctico, cuando consideramos en la parte de la medición del PBI la producción de un automotor, no contamos las piezas que fueron producidas por los proveedores intermedios, por ejemplo los neumáticos. Una fábrica de neumáticos produce una determinada unidad. Esta unidad no se considera parte del PBI cuando sale de la fábrica de neumáticos y también cuando sale como parte integral del auto de la fábrica de automotores. Es por esto que decimos que son bienes y servicios finales. Estos son los bienes que se consideran en la suma de cada una de las producciones individuales que conforman el Producto Interno Bruto en un periodo de tiempo en un determinado país. Hay distintas distinciones en lo que es el Producto Interno Bruto. Si al Producto Interno Bruto le restamos el monto de las depreciaciones, estamos hablando ya directamente de Producto Interno Neto, neto de depreciaciones casualmente. Y también hay una distinción posible entre lo que se conoce como Producto Interno y Producto Nacional. Cuando hablamos de Producto Nacional, hacemos referencia a la producción de las empresas de nuestro país, ya sea adentro de nuestro país o fronteras afuera. Y cuando hablamos de Producto Interno, hacemos referencia a la producción de empresas, no importa si son nacionales o extranjeras, siempre dentro de las fronteras de nuestro país. En pantalla podemos ver un ejemplo de cálculo del Producto Interno Bruto para distintos países y otra medida adicional que se conoce como PBI per cápita. El PBI per cápita es simplemente el monto del PBI de un país dividido sobre su cantidad de habitantes. De esta manera podemos ver el Producto Interno Bruto de Argentina en relación con el de otros países, ya sea el PBI en valores totales o el PBI en términos per cápita. ¿Para qué nos sirve el PBI per cápita? Simplemente para poder hacer una comparación entre países. No podríamos comparar China con Argentina o con Suiza, por ejemplo, dado que, como podemos ver, el PBI de China es 14 veces el PBI de Suiza. Pero, dada la gran cantidad de habitantes que tiene China, su PBI per cápita es suficientemente menor. De esto se desprende, por ejemplo, que Estados Unidos es la economía con el mayor PBI, ya sea per cápita o total en valor agregado, y también que el PBI de Suiza está entre los 10 más altos del mundo. Por ejemplo, este tipo de relaciones podríamos hacer comparando el PBI y el PBI per cápita de distintos países. ¿Qué significa que estemos midiendo el PBI en este cuadro a precios de 2010? Quiere decir que tomamos como referencia los precios en ese momento del tiempo. Hablamos de variables medidas en términos monetarios. Cuando hablamos del PBI nos referimos a variables monetarias, es decir, tantos miles de millones de pesos. Estos pesos se miden en este caso a precios de 2010, que son diferentes, como bien sabemos en Argentina, de los precios en los otros años, en el 2011, en el 2012 o hasta en el 2017. Por último, ¿qué otras variables macroeconómicas podemos enfrentarnos? La inflación es una variable macroeconómica clave y se entiende como la suba sostenida y generalizada en el nivel de precios. No quiere decir que porque aumente el precio de un producto haya inflación, sino que tiene que haber una suba sostenida y generalizada, es decir, en los precios de toda la economía. También tenemos la oferta monetaria, que es la suma del efectivo y los depósitos que hay en toda la economía. La medición de la pobreza o de la indigencia también es una variable económica clave. Se entiende como aquellas familias o hogares que no logran cubrir una determinada canasta básica, ya sea alimentaria o total, van a ser hogares que se encuentran por debajo de la línea de pobreza o de indigencia, hogares que se encuentran en esa situación en referencia a los ingresos que ingresan a esa familia por mes, por un periodo de tiempo. También contamos con la balanza de pagos como una variable macroeconómica clave, que se entiende como una suma entre cuenta corriente y cuenta capital que registra todas las operaciones de nuestra economía con el resto del mundo, y la distribución del ingreso, que hace referencia a la igualdad o desigualdad relativa con la cual
un determinado monto de ingresos se reparte entre toda la población. Un país puede tener un PBI muy elevado, incluso per cápita ese promedio puede ser también muy elevado, pero puede estar concentrado en muy pocas manos. Habiendo repasado estos conceptos, los invito a realizar la siguiente actividad. Durante el intervalo estuvieron trabajando en la actividad que requería asociar variables con sus correspondientes definiciones y la imagen que lo representaba. De esta manera podemos ver que el Producto Interno Bruto se corresponde con el valor de la producción de bienes y servicios finales en un país, mientras que la oferta monetaria se asocia a la imagen que podemos ver en pantalla. A continuación vamos a analizar las distintas alternativas de contabilización macroeconómica que existen en un país. Hablamos de la contabilidad nacional, que nos permite obtener distintas medidas de las variables macroeconómicas que son de distinta utilidad según la necesidad de diseño de políticas públicas, por ejemplo. De esta manera, partiendo del concepto básico de macroeconomía, del PBI a precios de mercado, si partimos de esta definición, y restamos, por ejemplo, los impuestos indirectos netos de subsidios a la producción, como puede ser el IVA, obtendremos lo que se conoce como Producto Bruto Interno a costo de factores. Si a este Producto Interno Bruto a costo de factores restamos las depreciaciones, pasamos a obtener lo que se conoce como Producto Interno Neto a costo de factores. Es decir, hemos pasado de un producto bruto a un producto neto simplemente descontando las depreciaciones. Recapitulando, partimos de un PBI a precios de mercado, restamos los impuestos indirectos y obtenemos el PBI a costo de factores. La diferenciación se hace de precio de mercado a costo de factores. Si de este PBI a costo de factores restamos las depreciaciones, pasamos de un producto interno bruto a un producto interno neto, siempre a costo de factores, por supuesto. Si a este producto neto interno a costo de factores restamos lo que se conoce como saldo de remesas, los saldos de remesas son la diferencia entre el dinero enviado por las empresas extranjeras que operan en Argentina hacia el exterior, esto neto del dinero que las empresas argentinas traen hacia el país, eso se conoce como saldo de remesas, y recapitulemos, si al PNI, es decir, el Producto Neto Interno a costo de factores, sumamos el saldo de remesas, obtenemos lo que se conoce como Producto Neto Nacional a costo de factores, o lo que también se conoce como ingreso nacional. Esto es una distinción clave porque uno muchas veces asocia PBI con ingreso nacional y no es cualquier PBI el que debe igualarse al ingreso nacional para que esta igualdad se verifique, sino que es el Producto Neto Nacional a costo de factores. Esa es la medida que es igual al ingreso nacional. Si a esta medición del ingreso nacional restamos los aportes que no son personales, es decir, por ejemplo, los beneficios no distribuidos de las sociedades y distintos montos de ingreso que no son propios de las personas, que pueden bien ser propios de las empresas, de las sociedades, obtendremos lo que se conoce como ingreso personal. Si a este ingreso personal restamos los impuestos directos, como por ejemplo el impuesto a las ganancias o el impuesto a los bienes personales, obtendremos finalmente el ingreso disponible. Esta medida de ingreso disponible también es finalmente la suma del consumo agregado y del ahorro agregado de la economía. Teniendo en cuenta estas distintas identidades que hemos estado conversando, existen distintos métodos para calcular el Producto Bruto Interno de un país. El primero de esos es el método de gasto. El método de gasto iguala el PBI de un país al consumo, la inversión, el gasto público, las exportaciones y resta las importaciones. Es decir, haciendo esta suma y restando las importaciones obtendremos lo que se conoce como PBI.
El siguiente método es el método del ingreso y nos lleva a la igualdad en donde el ingreso nacional, que como dijimos no es igual al PBI, se obtiene sumando los ingresos del trabajo, es decir, el salario, más los ingresos de capital, que son los beneficios o los intereses, más los ingresos de la tierra, que pueden ser alquileres o rentas de la propiedad, y a esto le sumamos las depreciaciones y restamos los impuestos indirectos, obtendremos lo que es el ingreso nacional, que para convertirlo en PBI tenemos que recorrer el camino anterior para verificar la identidad que conversamos hace unos minutos. Por último, el método de la producción suma los valores agregados de todos los sectores, es decir, solamente el valor agregado. La suma de la producción menos lo que representaron los costos de esa producción es el valor agregado de cada uno de los sectores. Si lo sumamos, obtenemos el PBI del país. ¿Qué método utilizar? Cada uno de los métodos tiene sus fortalezas y sus desventajas y va a depender básicamente, en primer lugar, de la información que tengamos y en segundo lugar, del problema que nos interese analizar y hacer foco en el análisis macroeconómico. Con estas relaciones, que son bastante complejas en mente, los invito a realizar la siguiente actividad. Durante el intervalo estuvieron trabajando en la actividad que requería asociar a cada variable económica su forma utilizada, el cálculo y el valor obtenido. De esta forma, vemos que el ahorro privado es igual a 248, la balanza comercial es igual a 100, mientras que la fórmula del Producto Bruto Nacional a precios de mercado es igual al PBI a precios de mercado más el saldo de remesas. Bienvenidos. A continuación nos corresponde hablar y distinguir entre lo que es el PBI nominal y el PBI real. Es una distinción muy importante, sobre todo en países como Argentina, en países que están sometidos periódicamente a procesos inflacionarios elevados, en donde esta variable macroeconómica, la inflación, puede distorsionar significativamente la medición del Producto Interno Bruto de la economía. Entendemos de esta manera al Producto Interno Bruto nominal como aquella medición de la producción del país, de los bienes y servicios finales producidos en una economía durante un periodo de tiempo, expresados en moneda local, en moneda pesos, en nuestros pesos. Sin embargo, el PBI real es aquella medición que saca del cálculo la variable monetaria y expresa la producción en términos físicos. Esto es muy importante dado que al expresar la producción en términos físicos, en unidades de producción, sea cual sea esta medida, estamos volviéndonos independientes de la moneda y la moneda es lo que se ve afectado por procesos inflacionarios. Cuando hay un proceso inflacionario, la moneda vale paulatinamente cada vez menos y este efecto es corrido de la medición del Producto Bruto Interno cuando hablamos del Producto Bruto Interno en términos reales. ¿Cómo hacemos el cálculo? Bueno, simplemente se divide el Producto Interno Bruto nominal por alguna medida que capte la evolución de los precios, por ejemplo el índice de precios al consumidor. Al hacer esta diferencia, esta división, este cociente, obtenemos lo que se conoce como Producto Bruto Interno en términos reales. En pantalla podemos apreciar un breve ejemplo para ayudarnos a capturar mejor estos conceptos. Podemos ver un país hipotético que está dado por la producción de dos bienes, el bien A y el bien B, durante los años 2007, 2008 y 2009. Podemos ver que los precios están simbolizados por la letra P, la cantidad producida está simbolizada por la letra Q, y de esta manera tenemos que para el bien A, durante el año 2007, por ejemplo, los precios fueron 15 y la cantidad producida fue igual a 1.200. Con esta información nos podemos preguntar cuál es el PBI nominal para cada año. Por ejemplo, para el año 2007, tenemos que el PBI nominal se va a calcular multiplicando, en primer lugar, la producción del bien A
correspondiente a ese año por los precios del bien A correspondientes a ese año, es decir, 15 por 1.200. Y a esto le tenemos que sumar la producción nominal del bien B, es decir, 1.500 unidades por el precio del bien B, que para el año 2007 fue igual a 24. Haciendo esta suma, 15 por 1.200 más 24 por 1.500, obtenemos el PBI nominal para el año 2007, que sería igual a 54.000. Repitiendo este cálculo para cada uno de los años, vamos a obtener que el PBI nominal para el año 2008 sería igual a 55.800, mientras que para el año 2009 sería igual a 57.550. Por ejemplo, si tomamos como base el año 2007, este será igual el PBI nominal y el PBI real, mientras que para los años 2008-2009 la situación será distinta. Por ejemplo, para el año 2008, el cálculo del Producto Bruto Interno en términos reales se deberá obtener multiplicando 15, que es la cantidad de unidades producidas en el año 2000, el precio, de las unidades producidas en el año 2007, por la producción correspondiente al año 2008. Nótese que estamos valuando la producción del año 2008 con los precios del año 2007. Es decir, si en el año 2008 producimos del bien A 1.300 unidades, a estas unidades las valuamos a los precios del año 2007, que es igual a 15, no es igual a 16 como si es en el año 2008. Luego procedemos a sumar el producto entre la cantidad producida en el año 2008 por los precios del año 2007 para el bien B. Es decir, 1.250 unidades del bien B fueron producidas en el año 2008, mientras que el precio de este bien en el año 2007 fue igual a 24. Por lo tanto, la producción del año 2008, valuada a precios del año 2007, es igual a 49.500. Por lo tanto, vemos que el PBI real cayó, en realidad, del año 2008 al año 2007. En términos nominales había aumentado y en términos reales el año 2008 tiene un PBI real menor. Y esta es la medida que realmente refleja cómo fue la evolución de la producción del país medida en unidades físicas, no medidas en términos monetarios que pueden estar afectados por la inflación. De la misma manera, para el año 2009 se repite el cálculo, se evalúa la producción del año 2009 con los precios del año 2007 y esto nos arroja un PBI real de 50.550 pesos. Con lo cual también vemos que el PBI real es menor que el PBI nominal en el año 2009. Con estos conceptos en mente los invito a realizar la siguiente actividad. Durante el intervalo estuvieron trabajando en la actividad que solicitaba asociar cada sentencia al concepto de PBI nominal o PBI real según corresponda. De esta manera vemos que la sentencia que indica que el PBI para el año 2015 es igual a 4.270 se corresponde al concepto de PBI real, mientras que el PBI para el año 2016 es igual a 4.914 se corresponde al PBI nominal. El concepto que nos ocupa a continuación es el análisis del Producto Interno Bruto de un país como medida de su bienestar. ¿Es realmente una buena medida del bienestar económico de un país la suma de los bienes y servicios producidos por este país en un año? Vamos a ver el siguiente video para intentar clarificar un poco esta pregunta. Aquí el nivel del país no se mide mediante indicadores como el Producto Interior Bruto. En Bután lo que se calibra es la felicidad nacional bruta. En la escuela se enseñan valores como la paz, pero también intervienen otros factores como el acceso a la salud, a la educación o un bajo índice de mortalidad. Pese a que algunos medios creen que el pequeño país asiático se enfrenta a problemas económicos como la inflación o las migraciones, hay quienes tienen soluciones para estos inconvenientes. Always happy. Esta chica asegura que es posible estar siempre feliz y que se consigue controlando la mente y ayudándose unos a otros. It is. If we, control our mind, if we help others, it is possible, sir.
Pese a residir en casas humildes, trabajar en la agricultura o no tener excesivo dinero en metálico, los habitantes parecen estar satisfechos. Viven mucho mejor que las gentes rurales de otros países. He oído hablar sobre ese índice, pero no sé mucho. Nunca he recibido una educación y siempre he estado muy ocupada trabajando en la granja. Pese a que haya quien pueda aludir al mito de la caverna para explicar la situación en Bután, seguro que muchos ciudadanos de otros países no dudarían en cambiar de residencia. El PBI per cápita es simplemente un promedio. Adolece de muchas fallas para indicarnos cuál es realmente la condición de bienestar económico de un país. Por ejemplo, si este PBI original, el PBI agregado, está muy mal distribuido en el extremo, supongamos una población en la cual todo el PBI corresponda a una sola persona, el nivel de bienestar económico del resto, del 99,9% de las personas de esta sociedad será muy bajo, mientras que el de una sola persona será muy elevado. Y en promedio, el PBI per cápita dirá que todos reciben la misma parte del PBI. Esta situación, al considerar la distribución del ingreso, impone un limitante bastante serio a la consideración del PBI per cápita como una medida adecuada del bienestar económico de un país. Existen otros limitantes adicionales. Por ejemplo, hay factores no monetarios asociados al PBI, factores que no son medidos en términos económicos, en términos monetarios, en la contabilización del Producto Interno Bruto. Por ejemplo, la contaminación, el nivel de inseguridad de un país, son todas cuestiones que son muy difíciles de monetizar, de evaluar en términos económicos y que por lo tanto no conforman el PBI per cápita de un país, y que entre dos países con la misma igualdad, con igualdad de condiciones en términos de PBI per cápita, uno preferiría estar en un país con menor contaminación, con menor inseguridad, etcétera, con un mejor nivel de calidad de vida que no sea capturado por estas variables. Otra situación es la informalidad. En Argentina hay un elevado grado de informalidad, ya sea informalidad laboral, muchas personas trabajando en negro, informalidad económica de todo tipo, muchas empresas que no declaran todo lo que venden, y todas estas variables que no forman parte de la economía legal, que permanecen en la economía que se conoce comúnmente como economía en negro, no forman parte tampoco de la contabilización del PBI, con lo cual se puede subestimar el PBI per cápita de un país. También corresponde distinguir el distinto destino del gasto público. Un gasto público elevado puede conformar una gran parte del Producto Interno Bruto, y no es lo mismo si este gasto público se destina a armamentos que a educación. Seguramente el bienestar económico estará más asociado con el gasto público en educación que en armamentos. Para subsanar estas falencias del PBI per cápita como medida adecuada del bienestar de un país, hay indicadores mucho más apropiados y modernos, como el Índice de Desarrollo Humano, que considera muchísimos otros factores, un abanico mucho más amplio que factores simplemente asociados a situaciones económicas, y que encima sean situaciones económicas susceptibles de ser monetizadas, de ser evaluadas en términos monetarios. Con todos estos conceptos que hemos ido incorporando a lo largo de estos minutos, los invito a realizar la actividad práctica integradora y les deseo el mayor de los éxitos.